Saludamos al doctor Jorge Moreno Llanes. Él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia y estuvo en altas funciones públicas. Doctor Moreno, con su conocimiento en Derecho, quisiéramos interpretar un poco qué es lo que está pasando con EMAG-EP, con las intenciones de EMAG-EP de encontrar una salida para no caer en algo urgente y necesario, en una iliquidez que vaya a afectar los servicios de limpieza de Cuenca y otros servicios adicionales que presta EMAG-EP. Cuéntenos cómo ve usted la situación al momento. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a la ciudadanía que nos ve y nos escucha a través de Antena 1. Mire, el tema tiene relación con la situación que establece nuestro ordenamiento jurídico. Para los gobiernos autónomos descentralizados y de manera especial a los municipios y distritos metropolitanos como el de Quito, efectivamente la Constitución y la ley, en este caso el COTAD, contemplan y consagran competencias exclusivas, que así se los denomina, y entre esas justamente le otorga al cuerpo colegiado, que es el Consejo Cantonal, la potestad de poder emitir justamente normativas con base en las competencias a ellos atribuidas. Y una de esas competencias justamente tiene relación con el aseo, con el saneamiento ambiental, con la recolección de desechos sólidos. Y claro, con base en eso, evidentemente tienen que expedir las ordenanzas que corresponden. La ordenanza es un cuerpo normativo, pero desde el punto de vista jurídico tiene una vigencia menor a la ley. Desde el punto de vista formal, podríamos decir, evidentemente, es un cuerpo legal. Hasta allí la situación. Ahora, la prestación de este servicio público que le corresponde otorgar al municipio y que lo hace a través de la empresa pública denominada EMAG, es un servicio continuo y, además de ser servicio continuo, ininterrumpido. De tal manera que aquellas aseveraciones que hace algunos días o hace algunas semanas se realizaba por parte de autoridades, tanto de MAG cuanto municipales, de que puede suspenderse el servicio, eso es imposible, porque si se lo hiciere, allí estaríamos ante dos situaciones. Primero, ante una situación de responsabilidad extracontractual del Estado que se llama, porque la suspensión en la prestación del servicio puede ocasionar gravísimos perjuicios no solamente a la ciudadanía, sino a la empresa, y eso evidentemente generaría demandas de responsabilidad extracontractual. Y lo otro desde el punto de vista penal, porque los servicios públicos no pueden suspenderse y eso está tipificado como delito en el Código Penal para aquellas autoridades que así procedan. Entonces, descartaríamos aquella situación y entraríamos al tema correspondiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo ha venido justamente la EMAG funcionando en el Cantón Cuenca y a través también en otros GATs municipales con respecto a esta tasa de recolección? Pues bien, en el caso de Cuenca, la tasa, que es la prestación de un servicio público, evidentemente se lo hace vía una ordenanza. Y claro, Perdóneme, quisiera, por favor, doctor Moreno, un tema que creo que es muy importante para lo que usted está tratando de explicar, diferenciar una tasa de un impuesto. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, en el tema de las tasas estaríamos justamente señalando que se trata justamente de la prestación de un servicio público y que como retribución de la prestación de ese servicio público, evidentemente quien lo recibe tiene que cancelar un valor, pero ese valor no puede ser justamente mayor al que se está prestando, porque evidentemente es un servicio de esa naturaleza. En cambio, el impuesto, el tributo, evidentemente tiene relación también con el hecho generador y con la carga tributaria que el Estado de manera general establece para los ciudadanos y que eso es de carácter universal. Entonces, en el caso de la tasa es por la prestación del servicio. El impuesto no necesariamente es por la prestación del servicio. El impuesto a la renta es porque uno recibe justamente un recurso económico, pero sobre ese recurso económico hay que entregar una parte al Estado para que lo pueda justamente resarcir en obras que requiere la colectividad. Y cada uno de estos dos conceptos tiene una ruta diferente, es decir, un marco legal diferente para su tratamiento.
en gran medida, pero evidentemente, por ejemplo, en los principios rectores, tanto para impuestos, tasas como contribuciones de mejoras, evidentemente esos principios están perfectamente regulados en la Constitución y en la ley. Y entre uno de esos principios está la generalidad, está la universalidad, está la eficiencia, pero también la transparencia y sobre todo la irretroactividad, justamente en el cobro del impuesto, de la tasa o de la contribución especial de mejoras. Bien. Obvio. Continúe con el hilo que usted venía desarrollando antes de la interrupción, por favor. Perfecto. Entonces les decía, el tema viene en cuanto al cobro de esta tasa. ¿Cómo lo cobra la EMAG por la prestación del servicio? Este es recoger los desechos sólidos. En definitiva, lo hace a través de un convenio suscrito con la empresa eléctrica regional Centro-Sur. Este último convenio tenía una vigencia y una duración hasta diciembre del año 2025, porque ya la ley preveía justamente de que no se puede, en definitiva, cobrar bajo esta modalidad y que tenían que las empresas municipales buscar justamente el mecanismo más idóneo. Pero ¿qué resulta? Que la empresa eléctrica regional Centro-Sur, de manera unilateral, da por terminado el convenio y evidentemente no esperó que llegue el 31 de diciembre. Esa terminación unilateral debía ser analizada por la empresa EMAG. ¿Para qué efectos? Para los efectos de los perjuicios económicos que podría haberse causado y evidentemente en cuanto a esa tasa, a través de una mediación, a través de un juicio, cobrarle justamente los daños y perjuicios a la empresa eléctrica. Pero eso no se hace. Y allí viene justamente el inconveniente. ¿Por qué? Porque la empresa EMAG sugiere al alcalde de la ciudad de Cuenca una fórmula de interpretación de los artículos 15 y 17 de la ordenanza, donde justamente se hace alusión a términos o términos literales respecto de cómo se debe cobrar y cómo se debe pagar. Aquí se acaba de explicar también que la ordenanza que usted se refiere es la última que fue reformada para este tema del año 2018. Así es, efectivamente, la reformada en el año 2018. Entonces, bajo esta modalidad de una interpretación, en definitiva, se establece una nueva fórmula de cobro a través de un promedio ponderado del mes y de los 6 meses anteriores. Y con ese promedio ponderado se quiere justamente decir que se está interpretando. En esta ordenanza de interpretación existe una exposición de motivos, existe una base legal, existen incluso resoluciones de la Corte Constitucional, normas del Código Civil que se invocan y que evidentemente pretenden justamente decir que se trata de una interpretación. Pero, ¿qué ocurre cuando estamos ante la interpretación de una norma jurídica? La interpretación, ante todo, no puede crear obligaciones, hechos generadores o bases imponibles que la ordenanza no menciona claramente. Esto es parte justamente de lo que se llama el principio de legalidad tributaria. Y claro, en este caso específico, lo que se ha hecho es establecer una nueva base imponible que la ordenanza no menciona. Y no menciona porque no hace alusión a una ponderación de 6 meses respecto del mes para establecer un nuevo cobro por esta tasa de prestación. Pero este principio se sustenta también en el de seguridad jurídica. Esto es que la interpretación debe ser coherente, previsible y no arbitraria. Y resulta que en este caso la interpretación no es coherente. Aquí permítame un nuevo paréntesis, doctor Moreno. El día de ayer dimos a conocer al público un comunicado de MAGEP en el que, entre otras cosas, señalaba que no habían recibido la información de parte de la empresa eléctrica regional Centro-Sur y esto les ha obligado a tomar la información del mes de agosto. Para justamente confirmar esta información, acudimos a la empresa eléctrica regional Centro-Sur y ellos expresan que se ha entregado toda la información a MAGEP hasta el mes de octubre inclusive. Más allá de esto, que podría haber allí algún problema de comunicación, de logística, yo no sé, pero entendemos que lo que se está cobrando ahora, como usted lo ha señalado, es por el mes de agosto. ¿Qué otras connotaciones trae este tema?
este tema justamente tiene relación entre saber distinguir lo que es la interpretación y lo que es la reforma. Estoy señalando justamente de que no estamos ante una interpretación porque no se sujeta ni al principio de legalidad tributaria ni al principio de seguridad jurídica, porque además la interpretación tiene que buscar justamente solamente darle una significación clara y precisa a algún término que está oscuro, pero en este caso no se puede corregir con interpretación lo que en definitiva corresponde a una reforma a la ordenanza. Y lo que se ha hecho en el presente caso es justamente una reforma a la ordenanza, porque definitivamente, si revisamos la ordenanza, allí se expresa de que efectivamente las expresiones cada mes y por mes para todos los efectos legales se entenderán como el consumo mensual promedio obtenido del promedio aritmético simple de los consumos netos de energía eléctrica registrados para cada usuario en los últimos 6 meses de los que EMAGP disponga de registro y que haya servido para el cálculo de los coeficientes de subsidio solidario para generadores comunes, residenciales y no residenciales. En definitiva, cambiaron lo que es interpretación de las expresiones cada mes y por mes a una verdadera reforma, porque ahora se entiende el consumo mensual promedio obtenido del promedio aritmético de cada mes. Allí habría otra inexactitud. Se habló de que la ordenanza iba a ser interpretada, pero no de que iba a ser reformada. Es que eso tiene una connotación muy importante, ingeniero. Es que usted, a través de la interpretación, no está cambiando supuestamente el contenido íntegro de la ordenanza. Y claro, incluso allí la Corte Constitucional, como invocan justamente en esta ordenanza, sostiene de que una simple interpretación no, sí puede de alguna manera tener efectos retroactivos, de manera especial cuando es favorable. Pero cuando se trata de reforma, ojo, y aquí viene justamente el tema, cuando se trata de reforma, esta tiene que entrar en vigencia luego de su publicación. Entonces, para evitarse esa situación, dan la denominación de interpretación, pero en el fondo lo que se está es realizando una simulación en la terminología, dejando de lado lo que verdaderamente contiene en su integralidad esta situación. Ahora, que es una reforma a la ordenanza. Al referirse claro, usted a retroactividad, quizá vale la pena también tener claro qué es lo que ha pasado con la cronología de este tema. No vamos a entrar en todo un amplio detalle desde el momento en que se anunció públicamente, luego se notificó oficialmente, etcétera, etcétera. Ha sido ya un camino de varias semanas, quizá algo más de un mes o casi 2 meses. Pero vayamos a lo último, a lo más relevante, a esta ordenanza modificada en el gobierno local. Se trató esta ordenanza en primera instancia el 2 de diciembre. Se la aprobó el pasado día sábado 6 de diciembre. Hasta donde conocemos aún no se ha publicado en el registro oficial, pero las facturas por el mes de noviembre se emitieron el 28 de noviembre. ¿Qué nos dice esta cronología? Es que es inaudito. Incluso en el evento no consentido, que sea una verdadera, que sea una interpretación, no puede primero justamente ya tenerse listas las facturas para luego que esté publicado en el registro con la aprobación en 2 sesiones por el Consejo Cantonal, efectivamente entran en vigencia. Me pregunto y nos preguntamos todos los ciudadanos, ¿qué ocurre si en el Consejo Cantonal se hace justamente la distinción de que no es interpretación y es reforma? Entonces, ¿en qué queda lo que ya está justamente realizado? Y adicionalmente, realizado en qué términos, porque tampoco conocemos en qué términos se hizo esa ponderación, desde qué mes a qué mes está hecho y evidentemente si está cancelado o no está cancelado. Pero ojo, todo esto también tiene otra significación, ingeniero. El tema de darle la connotación de interpretación, lo que se busca es también evitar que a futuro la Contraloría General del Estado, a través de una auditoría, pueda establecer responsabilidades administrativas y responsabilidades civiles a quienes no cumplieron
en su debida forma con el tema del cambio justamente de modalidad a través del servicio de energía eléctrica, el cobro de esta tasa. Entonces, también por allí, evidentemente, está la situación de evitar justamente esta situación. Pero lo otro, los ciudadanos como tales, no podemos cancelar estos valores, porque si alguien tiene que cancelar por el principio del derecho administrativo que se llama de los actos propios, las situaciones o los errores de la administración no pueden pagar los administrados. Y en este caso nos están queriendo cobrar a los administrados los errores que ha cometido EMAG y adicionalmente también esta terminación unilateral que le hace la empresa eléctrica. De tal manera que debería demandarle a la empresa eléctrica para que pague estos valores de estos meses. A ver, tiene varias partes lo que usted ha señalado, pero desmenucemos una de ellas. ¿Qué debería pasar con estas facturas emitidas el 28 de noviembre? ¿Qué facturan el servicio por el mes de noviembre? Es que no tendrían ninguna significación desde el punto de vista jurídico, porque no estamos ante una interpretación por un lado. Por otro lado, no se puede antelar la facturación a la aprobación y luego a la publicación de la ordenanza respectiva. Es decir, yo no puedo hacer antes lo que probablemente puede cambiar posteriormente. Entonces, todo esto justamente nos hace ver de que la ordenanza, tanto desde el punto de vista de la forma, ¿no?, como está justamente expuesto, cuanto desde el fondo, es completamente ilegal. Ahora, se produce un problema para todos, pues todos los cuencanos recibimos los servicios de MAGEP, que dicho sea de paso, Cuenca, parte de ese prestigio adquirido a nivel nacional. Uno de los atributos que tiene es el de ser una ciudad limpia. Vemos en Amenaza uno de los servicios realmente vitales para esta urbe, sin entrar a temas delicadísimos como los desechos de hospitales, desechos tóxicos que se generan todos los días. Son 500 toneladas diarias de basura que se generan en Cuenca. Pero además se produce un problema financiero muy grave para la EMAGEP. Son 18 millones de dólares lo que ha venido recaudando en los últimos años por esta tasa de recolección de basura. Esto equivale, si no me equivoco, aproximadamente a $1,500,000 de dólares mensuales, que podría ser el equivalente a la facturación del mes de noviembre. ¿Qué va a hacer la empresa eléctrica o cómo puede solucionar este agujero financiero muy importante que se abre? Bien, en esta interpretación o esta mal llamada interpretación de la reforma se establecen disposiciones transitorias y eso justamente también nos lleva a establecer de que no se trataba de una interpretación. Y claro, en esas disposiciones transitorias se dice, este modelo nuevo del cobro ponderado de la tasa de recolección de basura tendrá una vigencia, si no estoy mal, nos dice de 290 días, algo así, o de 190 días. 290. Entonces, casi tienen más de 6 meses para elaborar un nuevo proyecto. Prácticamente un año sería, doctor Moreno, son 290 días, un año. Exactamente, sí, casi un año. Entonces, para realizar justamente, buscar la fórmula para el cobro de la tasa por la recolección de basura. Y claro, allí lo que tienen ya es que desprenderse del tema de la tarifa o del servicio de energía eléctrica, porque no tienen ninguna consideración desde el punto de vista lógico y racional que vía lo que yo consuma de energía eléctrica tenga que ser considerado como el valor a cancelar de mi parte por la recolección de la basura. Lo correcto es lo que ha hecho la Universidad de La Suaya hace algún tiempo, en el sentido de haber en la práctica establecido un mecanismo de cómo se debería recoger los desechos y diferenciar entre lo que es orgánico, no orgánico, y evidentemente allí, con base en esa situación, cobrar en función a la tasa de recolección de basura que no se pueda justamente reciclar. Y lo que es reciclable le da justamente un valor
mucho más alto a la empresa para justamente financiar no solamente esto, sino también parques y jardines. Claro. Pero adicionalmente, Esto, doctor Moreno, lleva a una segunda etapa, es decir, esta primera es esa urgencia de MAGEP de solucionar de alguna manera este agujero financiero que se le presenta, que ya no solo es una amenaza, está causando ya efectos prácticos en este mes de noviembre que quedó atrás y ahora en diciembre, pero el otro está a futuro. Muchas personas se están percatando ahora, una vez que se ha diferenciado claramente esto, aunque sí hay que decirlo, venía claramente especificado en las facturas por el servicio eléctrico, pero mucha gente se está enterando de cuánto venía pagando y hay valores que llegan en muchos casos hasta un 50%, el equivalente de hasta un 30% de lo que ha sido la factura de la energía eléctrica por la recolección de basura. Y aquí hay observaciones de muchos tipos de negocios, de servicios que son muy bajos generadores de desechos sólidos en la ciudad de Cuenca y que vienen pagando tasas muy altas, que es en donde entra lo que usted había señalado dentro de los conceptos de la tasa, que es un pago por la prestación de un servicio. La pregunta que surge entonces es: ¿qué pasa por aquellos que están pagando por un servicio que no reciben? Pues simplemente no generan la necesidad de ese servicio. Lleva esto a que en este periodo de 290 días en MAGEP realice una reconsideración para poner a tono, diríamos, ponerse a tono con sistemas mucho más actuales y modernos que se están utilizando en otras ciudades del mundo. Así es, ingeniero. Es correcto, porque en el tema de la tasa de recolección de basura, tomando como referencia justamente el consumo eléctrico, allí tenemos graves inconsistencias. Por un lado, no se cumple con este valor verdadero de la prestación del servicio, porque hay muchas personas que tienen medidores duplicados, qué sé yo, arrendaban la vivienda, el arrendador fue y sacó el medidor, luego desocupó la vivienda y ahora en ese promedio ponderado va a tener que cancelar, pero también el dueño tiene que colocar un medidor y eso también va a generar justamente ese promedio ponderado. Entonces, allí ya tiene un problema. El otro problema es lo que muchas personas han venido señalando. Esto es de que en Cuenca ya existen muchas viviendas y comercios que tienen el servicio fotovoltaico. En definitiva, ellos no tienen ninguna vinculación con la empresa eléctrica y probablemente solamente cancelarán el valor mínimo y a lo mejor en la prestación misma del servicio es completamente diferente. Adicionalmente, en muchos sectores rurales de las parroquias de Cuenca, el servicio de recolección no llega y sin embargo se les está cobrando a las personas, como también en predios. En definitiva, todo eso nos lleva a ver de que efectivamente la tasa de recolección de basura bajo el tema de la tarifa eléctrica no tiene ningún sentido, no tiene ninguna relación. Así se ha buscado justamente ver el tema también del agua potable, pero en el agua potable hay entre 80 a 120 mil usuarios que no están justamente regulados por la empresa Etapa, porque son parte justamente de proyectos de agua de comunas o de sectores rurales, y evidentemente también por allí existe un problema. Además, tiene que buscar justamente el verdadero modelo que haga referencia a esa prestación del servicio para el cobro, que conforme lo ha hecho la Universidad de La Suay, que usted lo conoce muy bien, ingeniero, creo que es una alternativa que lo tienen que trabajar y por allí justamente buscar la solución que le va a dar réditos a la empresa y se va a constituir y convertir efectivamente en el modelo nacional y probablemente de latinoamericano. Doctor Moreno, para finalizar, quisiéramos hacer relación a ese dicho muy sabio que señala: vístete despacio porque estás apurado. Esta situación de apuros que la entendemos, tenemos empatía incluso con lo que está pasando con la MAGEP, que es parte de los servicios de nuestra ciudad, que todos los cuencanos la apreciamos tanto. MAGEP tiene que quizá ralentizar las cosas, hacer reconsideraciones necesarias para encontrar soluciones y salidas sustentables, no soluciones que le van a traer problemas más delicados en el corto y mediano plazo. Con esta pequeñísima reflexión le dejo en su reflexión
final, doctor Moreno, sabiendo, y esto para nuestros oyentes, que usted es una persona con amplios conocimientos, más allá del derecho en general. Usted ha sido procurador síndico del Consejo Provincial de la SUAY, estuvo también como juez principal en el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, tiene un muy amplio conocimiento en cuanto a la legislación pública. Sí, podríamos complementar. También fui procurador síndico del municipio de Cuenca, del municipio de Chordelej. En definitiva, sí, del derecho público, evidentemente conozco tanto en la esfera del derecho constitucional, derecho administrativo, derecho electoral, y el derecho tributario es una parte del derecho administrativo. Entonces, eso me permite justamente poder analizar este tipo de temas y problemáticas. Y cuando estaba de síndico, haber dado soluciones a muchos inconvenientes. Yo creo que el municipio tiene que sujetarse al Estado de Derecho. No puede realizar lo que viene realizando a través de este tipo de ordenanzas. Yo sé que el señor alcalde presentó esta ordenanza porque es facultad de él en la esfera tributaria la presentación de la ordenanza, pero también los concejales tienen que saber distinguir y diferenciar lo que es una interpretación de lo que es una reforma y evidentemente hacer las cosas correctamente claras y cobrar a quien verdaderamente deben cobrar estos meses donde efectivamente existió esa terminación unilateral. Lo otro puede generar más inconvenientes porque pueden venir demandas tanto en la esfera legal cuanto en la esfera constitucional respecto de esta ordenanza. Y allí puede hasta suspenderse la vigencia de la misma y causarnos graves problemas a la ciudadanía, porque evidentemente van a sostener de que no tienen los recursos para cubrir de manera oportuna, y eso les puede generar mayores inconvenientes, como señalé, respecto de juicios de responsabilidad extracontractual del Estado y adicionalmente juicios penales. Bien, muchísimas gracias por su presencia en esta mañana, doctor Moreno. Gracias, siempre a las órdenes, ingeniero. Buenos días. Declaraciones del doctor Jorge Moreno Illanes, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Son